Se va a desarrollar la pregunta 7, lo que es tipos de tamaños de papel, formatos de papel. El formato de papel hace referencia al tamaño, que es el largo y el ancho. En el dibujo técnico, este formato está normalizado y son estándar con la serie A. Para declarar el tamaño del papel se hace mediante una letra I mayúscula, la letra de la serie, que para dibujo técnico es la A, y detrás de la letra se coloca un número. El número hace referencia al tamaño en dimensiones. Cuanto mayor es el número, menor es el tamaño de papel. Por ejemplo, tenemos los formatos A0, A1, A2, A3, A4, etc. El A0 será el más grande y el más pequeño será el A12, aunque para el dibujo técnico el más pequeño se suele usar el A4. Aquí tenemos el formato A0, que es un rectángulo raíz de 2 que tiene 1 metro cuadrado de superficie. Sus dimensiones son 841 milímetros por 1189 milímetros. Aquí tenemos el formato A1. El formato A1 es la mitad del formato A0. El formato A2. El formato A2 es la mitad del formato A1. El formato A3. El formato A3 es la mitad del formato A2. El formato 4. El formato 4 es la mitad de la dimensión del formato 3. Alfabeto de líneas. Son líneas convencionales de un dibujo técnico que se ejecuta con diferentes trazos y grosores para la explicación, la descripción o la necesidad constructiva de un objeto, o sea, la representación adecuada de un dibujo. Podemos mencionar algunos tipos de línea. Por ejemplo, la línea de contorno visible son líneas gruesas que demarcan el límite o el contorno visible de un objeto. Línea de contorno no visible o de aristas ocultas son líneas de poco espesor que representan a las vistas ocultas de un objeto. Línea de eje de simetría o de centro son líneas también de poco espesor que se utiliza para hacer trazos del objeto por el centro. Línea de acotación de dimensión son líneas delegadas que se utilizan para representar las mediciones de los extremos de un punto o de un objeto. Línea de corte es una línea súper gruesa que se representa con línea punto. Se utiliza para mostrar el interior del objeto, lo que se hace en la figura aparte que se denomina sección. Tenemos línea de interrupción de rotura corta. Es una línea de mayor grosor. Como observamos en la imagen, son líneas gruesas onduladas que nos sirven para indicar rupturas de tramos cortos. Tenemos la línea de interrupción larga. Es una línea fina que lo representamos en forma de una Z alargada, que nos sirve para indicar rupturas en tramos largos. Tenemos la línea fantasma, que son líneas imaginarias que nos indican el movimiento del objeto. Aquí observamos el objeto y las líneas imaginarias que son el movimiento del objeto. Tenemos línea de sección transversal. Es una línea extra gruesa que se utiliza para indicar solo los contornos del objeto en estudio. Convencionalizados más que todo en partes establecidos mediante las normas que van rigiendo. A ver, como principio general de acotación vamos a tener una cota solo se indica solo una vez en un dibujo, salvo que sea indispensable repetirla
vamos a tener solo un ejemplar. En caso de las cotas, colocar sobre las vistas de representación más claras elementos correspondientes. No se acotan dimensiones de aquellas formas. También como otras principales vamos a tener como que las cotas relacionadas con el diámetro y profundidad del agujero deben de ser indicadas sobre la misma vista, eso no se olviden. También debemos de evitar la necesidad de obtener cotas una suma o diferencia de otras, ya que puede implicar errores de fabricación también en parte. Las líneas que se utilizan en el dimensionamiento casi son una línea negra, sólida y delgada. En la línea de dimensión cercana vas a tener como un objeto de distancia de separación al menos de 10 milímetros. Tengan en cuenta eso, chicos. A ver, de la manera de la dimensión de paralelas también debemos tener más o menos a 6 milímetros de separación, una escasía de espacio. Vamos a tener la línea de extensión, como vemos en la imagen, la métrica. Vamos a tener punto de flecha y línea de dimensión. No se olviden la distancia de 1,5 y su aproximación también. También Indicadoras. Es una línea fina y sólida que rige la atención a una nota o dimensión y comienza con la punta de una flecha. Este ángulo debe ser con inclinación grande, excepto para los hombros horizontales cortos que se extiende desde el centro de la primera y la última línea de detrás de la nota. Una referencia a este círculo debe ser la línea radical, la cual es una línea que al extenderse pasa por el centro del círculo. Las reglas para colocar correctamente las dimensiones. Nunca escribir los números así como están viendo en esta parte y en todo caso debería hacerse de una manera similar a esta. También cuando las líneas son paralelas, los valores deben escalonarse. También no debemos amontonar las líneas, ya que serían ilegibles. Y en todo caso, cuando acotemos afuera de una vista, deberíamos acotarlo de esta manera. Y de esta manera sería la que sería poco usada, pero debería ser de esta manera correcta. Las dimensiones de los ángulos se especifican de un ángulo grados o una dimensión lineal, como vemos aquí, y además las coordenadas por los lados de un triángulo rectángulo. Las dimensiones de unos arcos son denotadas con radios y mediante una línea ortogonal. La cabeza de la flecha siempre va señalando el arco. Además, la cabeza de la flecha va al interior del arco y la cifra se consigna sobre la zona central del radio, las veces que hace la línea de dimensión. Gracias.